Previamente, en Contame una historia. Bueno, podemos hablar de Barón de Holmberg, podremos hablar también de Manuel Dorrego, que fueron personajes que tuvieron en la batalla de Tucumán y bastante pintorescos, por cierto. ¿Y en ese barco también vino Holmberg? Exacto, o sea que es compañero de viaje junto con Zapiola, San Martín, Alvear, Chilavert y otros más. Dorrego, después de esto, la verdad es que cuando terminó la batalla se generó una amplia rivalidad. Vos fíjate que hablaban mal tanto de Belgrano como de todos los jefes de la caballería y se generó un conventillo muy importante que hasta el pueblo de Tucumán intervino, pero sobre todo intervino para defenderlo a Belgrano y a defender a la caballería. Y vos me dirás, ¿por qué? Y bueno, básicamente porque los hijos de Tucumán participaban en la caballería, eran los decididos de Tucumán. Entonces, todos los comentarios que habían de la gente era a favor de la caballería y para defender a los generales Belgrano de estas habladurías que encabezaban tanto Dorrego como Forrest en la infantería y en la artillería. Bueno, cuando Belgrano se dio cuenta que este conventillo estaba subiendo de tono y se le estaba yendo de las manos, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, resolvió, en primer lugar, sacárselo de encima a Dorrego y mandarlo que lo vaya a perseguir a Pío Tristán, a los fines de que terminar de una buena vez con todo este lleve y traiga, que era bastante desfavorable para toda la situación del ejército interna que había ahí adentro. La verdad que sí, una jugada inteligentísima de Belgrano para sacárselo de encima a Dorrego. Sí, y vos fíjate que al poco tiempo después volvió Dorrego de perseguirlo a Tristán. Entonces, ¿qué resolvió hacer Belgrano? Otra jugada magistral. Quiso romper esta alianza que había entre los dos tumultuosos del ejército, que eran Dorrego como Forrest. ¿Qué decidió hacer? Bueno, muy sencillo. Resolvió ponerlo a Dorrego al frente del cuerpo de cazadores. ¿Te acuerdas que la batallón de cazadores estaba comandado por Forrest hasta ese momento? Forrest, que era aliado de Dorrego, entonces ¿cómo le rompe esta alianza? Sacándolo a Forrest del medio, poniéndolo a Dorrego al frente del batallón de cazadores y de esa manera hacer que se termine un poco este lleve y traiga. Sin embargo, las cosas no terminaron así. Perdón, los cazadores, ¿vos te acordás que era un cuerpo de élite que conformado Belgrano junto con la artillería, con la infantería, que era lo mejor que teníamos en el ejército del norte con fuerzas de infantería? Bueno, al poco tiempo después, Dorrego no se sintió cómodo y siguió hablando mal de la caballería, hablando peste. Fíjate que ordenó que se les prohibiera el ingreso al cuartel donde estaban los cazadores a cualquier oficial de la caballería por cobarde, incluyendo los propios Belgrano. Entonces, en un momento determinado, le quedó muy chico a Dorrego el ser el líder de los batallones, del batallón de cazadores. Entonces buscó una alianza con la artillería, con los artilleros, y vos fíjate que organizaban cosas y iban siempre juntos los oficiales, tanto de los cazadores como de la artillería. Y cada vez que entraban a algún lado, con pompa se anunciaban diciendo, bueno, aquí llegaron los oficiales de cazadores y la artillería, o los artilleros y los cazadores, y esperaban que todo el mundo les rindiera pleitesía. Y cuando alguien no lo hacía, se sentían ofendidos y se armaba cada batahola que para qué te cuento. Y bueno, todo esto transcurrió de esta forma, prácticamente. El único que se salvó de todo este conventillo fue el general Paz, que a pesar de ser artillero, a pesar de haber estado fuera de la ciudad, se salvó porque el barón de Holmberg no se salvó porque no había vuelto a la ciudad a defender la plaza, como decían ellos, porque vos te acordarás que en un momento determinado el general Paz vuelve a la plaza, viene por la calle Congreso prácticamente, atraviesa las trincheras que estaban en la actual catedral prácticamente, llega a la plaza y lo ve a Dorrego, lo ve a Estoquio Díaz Vélez, le transmite que el general Belgrano estaba vivo y estaba armando el ataque a los realistas por la retaguardia, por la espalda, desde el rincón, rejuntando lo que había quedado de la caballería. Entonces a general Paz no lo tocaron con eso, sí que se salvó. Pero bueno, todo esto fue así bastante cómico hasta la anécdota del baile. Y ahora, ¿cómo fue la anécdota del baile? ¿Qué fue eso? Contame. Bueno, después de la batalla de Tucumán se sucedieron una serie de bailes, de recepciones, que los distintos cuerpos iban organizando. Cuenta que los cazadores y los artilleros organizaron un gran baile muy importante porque querían hacer el mejor de todo el ejército y que fue bastante comentado.
Sin embargo, en un momento determinado, los decididos de Tucumán decidieron hacer otra recepción, otro baile que fue mucho más lujoso y más importante que el que hicieron los cazadores y la artillería. Entonces le pusieron el tapete, era como que se sentían mucho más de mayor jerarquía porque el baile era mejor. Sin embargo, pensaban que no los iban a invitar al batallón de cazadores y la artillería y se estaban preparando ya para desarmar ese baile a punta de pistola prácticamente. Sin embargo, los decididos fueron bastante decentes, les llegó la invitación en tiempo y forma, con todas las formalidades correspondientes, se invitó al cuerpo de cazadores y a la artillería para que concurrieran a este baile que habían organizado los decididos de Tucumán, pero bueno, el propio Dorrego no se podía quedar quieto, tenía que estar encontrándole a ver la quinta pata al gato, por llamarle de alguna forma. Entonces, ese mismo día que se hacía el baile, empezaron a deliberar, dice, a partir de las 8 o 9 de la noche, a ver qué iban a hacer, si iban a asistir o no iban a asistir. Dice que se plantearon un montón de hipótesis, ¿no? Que al final estaban esperando como que viniera una comitiva a decirle a los cazadores y a los artilleros de que llegaran al baile, por favor, pero como nadie lo fue a invitar, porque ya la invitación había sido cursada, en un momento determinado se impuso un poco la cordura, decidiendo de que, bueno, vamos a ver qué pasa al baile. Por más que hicieron para no despertar la susceptibilidad del señor Dorrego, no pudieron conseguirlo. Y las cosas llegaron a punto de hacer temer un escándalo. El convite había estado en regla y nada podíamos decir que indicase la intención de desairarlos. Sin embargo, hubo serias discusiones entre nosotros sobre si asistiríamos o no a la función. Era llegada ya la noche y hora del baile y aún no se había resuelto esta importante cuestión. General José María Paz, Memorias Póstumas. Entonces comenta el general Paz de que Dorrego, encabezando esta columna para entrar al baile, empezó diciendo, bueno, abran paso que están llegando los artilleros y los cazadores. ¿Te imaginas? En medio del baile estaba lleno de gente, nadie lo escuchó, ni nadie tampoco le dio la importancia que tenía, ni nadie les abrió paso ni le rendió los honores a los cazadores y a los artilleros que se creían que eran los artífices de la victoria de Tucumán. Entonces tuvieron que andar empujándose para entrar en medio del tumulto de gente que estaba en este baile. Cuando llegaron al centro del baile, nadie les vino a recibir la visita ni a rendirles las cortesías del caso, con lo cual se sintieron sumamente ofendidos, sobre todo Dorrego, que es el que encabezaba esta columna. Se detuvo, todo el mundo se apretujó, los que venían detrás en la fila, y se dio por ofendido, dio media vuelta, les ordenó a todos que volvieran retrocediendo por donde habían entrado, con lo cual se formó un tumulto bastante importante y terminaron en la calle nuevamente. Bueno, dice que volvieron a sus cuarteles y se la pasaron toda la noche discutiendo si habían sido desairados o no por esta actitud de los decididos de no venirles a recibir la visita ni a hacer los honores correspondientes. Entonces pasaron por un momento por la cabeza desarmar el baile a cualquier trance y fíjate que hasta se les ocurrió tirarles un cadáver que estaban velando en la catedral de Tucumán en medio del baile como para que se les aguara la fiesta a los pobres decididos de Tucumán que habían hecho este esfuerzo de homenajear a sus camaradas. Vos fíjate qué pasó. Cuenta el general Paz que se la pasaron discutiendo toda la noche, hasta altas horas de la noche, hasta que ya terminó el baile, y seguramente tiene que haber influido en la decisión de no hacer nada, como efectivamente no se hizo, afortunadamente, que la presencia del general Belgrano, lo cual era raro, que en ese baile precisamente se quedó hasta altas horas de la noche, hasta que terminó, seguramente debe estar noticiado de esta travesura que querían hacer los cazadores, y se quedó hasta el final del baile para asegurarse de que ninguno se pasara de loco en ese festejo importante que estaba teniendo lugar y aguardarles la fiesta a los pobres decididos de Tucumán que lo habían hecho con mucho esfuerzo. Qué personaje Dorrego y la gente que lo seguía, Juan. Pero ahora contame de Moldes, ¿qué hacemos? Dale, estacionamos ahora y después conversamos un poquito de José de Moldes, que es otro personaje también que tuvimos en la batalla de Tucumán. ¿Querés? Dale. Afortunadamente no se arribó a resolución. Entretanto, la noche se avanzaba. Empezó a venir el sueño y se levantó la sesión para irnos a dormir, con el sentimiento de no haber bailado y de habernos hecho la burla entre nosotros mismos. El general Belgrano, que había honrado el baile con su presencia, debió saber algo de nuestras locuras, pues, para precaver, sin duda, un escándalo, se dejó estar toda la noche, lo que a la vez
era un motivo de queja para nosotros. General José María Paz, Memorias Póstumas. Che Juan, hablamos de Holmberg, hablamos de Dorrego y ahora me vas a contar de José de Moldes. Exacto. ¿Vos te acordás que José de Moldes era un salteño que había sido el creador, digamos, la primera persona que habló sobre los colores celestes y blancos en una escarapela? Sí. Pero bueno, ¿quién era José de Moldes? Él había nacido el 1 de enero de 1785 en Salta. Era hijo de una prestigiosa familia que procedía de Galicia. Su papá había llegado a ser alcalde de la ciudad de Salta, de la Linda, y tenía una muy buena situación económica, tal es así que en 1803 lo envió a José, a él, junto a su hermano Estaquio, a España, para que estudiaran en la universidad. O sea que vos fíjate que Tenía una muy buena posición. Exacto. Bueno, una vez en Europa, José comenzó sus estudios para ser abogado, en Derecho. Pero evidentemente no era lo suyo, así que al poco tiempo dejó sus estudios universitarios y se enroló en la Guardia del Rey de España. Debido a su posición, a que venía de la familia de Abolengo, no tuvo mayor inconveniente en ser admitido. Allí también se contactó junto con su hermano con Francisco de Miranda, el venezolano, que era el precursor de la independencia americana, ¿te acordás? Sí. Y también se contacta con un comprovinciano tuyo, Francisco de Gurruchaga, que después fue miembro de la Junta Grande y que fue el fundador de nuestra primera flota, ¿te acordás? Sí. Cuando hablamos de San Nicolás. San Nicolás, sí. Y allí se unió también, junto con Gurruchaga, y muy probablemente influenciado por Francisco de Miranda, a las logias secretas independentistas que propugnaban, digamos, que las colonias españolas en América se independizaran de España. En 1807 lo seguimos encontrando en Madrid, a donde también confraternizó con Juan Martín de Pueyrredón, que había sido enviado por el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, para explicar qué había pasado en Buenos Aires con las invasiones inglesas, con la primera invasión, por qué se había tomado la determinación de separarlo a Sobremonte como virrey, ¿sí? Y para buscar apoyo por la potencial segunda invasión inglesa que seguramente no tardaría en llegar. En 1808 cayó prisionero de los franceses. ¿Te acuerdas que los franceses lo andaban buscando? Sí. Porque se había batido duelo y había matado a un general francés. Sí. Bueno. Sin embargo, logró escapar en forma prácticamente cinematográfica. Dicen que estaba escondido en un tonel. Y allí entró en contacto con sus amigos que planeaban la independencia de América y veían la ocasión propicia para escaparse, para volverse acá a su patria, para intentar luchar por esta independencia tan soñada. Y también, sobre todo, que los franceses aprovecharon esta coyuntura para quedarse también con las colonias americanas de España, cosa que ellos no estaban tampoco interesados. ¿Y para qué época lo tenemos a Moldes acá en Bueno, vos fíjate que este grupo, que estaba compuesto por los salteños básicamente, sería el origen, la génesis de lo que después sería la Logia de Caballeros Racionales que fundaría Alvear en Cádiz en 1811, ¿no? Bueno, los servicios secretos españoles estaban muy activos en este tema. Al poco tiempo se dieron cuenta de que había un grupo de conspiradores americanos, entre los que estaban Moldes, Gurruchaga, Pueyrredón. Fueron acusados de conspiración y perseguidos. Entonces fueron apresados, fíjate, y en función de sobornar a los guardias y algunas argucias, lograron sobornarlos para fugarse de esa cárcel que tenían en Cádiz. Y Gurruchaga se hizo pasar por cochero junto con Moldes y se escondieron dentro de una carreta, y así es como llegaron a embarcarse en una fragata llamada Castillo, que arribó a Buenos Aires el 7 de enero de 1809. Ahora, en un momento me dijiste que había sido muy amigo de Pueyrredón, y esa amistad es por la que él llega al ejército del Don, ¿de verdad? Claro, él fue muy apegado a Juan Martín de Pueyrredón, una amistad que prácticamente duraría 10 años aproximadamente, hasta que se quebró en forma definitiva. Y Pueyrredón, que tenía mayor, digamos, llegada a los grupos independentistas, porque era porteño, un poco que Moldes era salteño, o sea que se lo veía con un poco más de distancia, no era del palo, por llamarle así. Pero Pueyrredón, siempre que estuvo designado en algún lugar, cuidó de llevar consigo a Moldes, a su amigo, nunca se olvidó de él. Y es así que
cuando Pueyrredón llega al Ejército del Norte, llega al norte como presidente de la audiencia de Chuquisaca, de Charcas, pide que se designe como gobernador de Cochabamba, provincia que dependía de Charcas, a su amigo José de Moldes, y así como Moldes llega al Ejército del Norte. ¿Sí? En octubre de 1811, el primer triunvirato designa a Moldes como segundo jefe del Ejército del Norte, que había sido derrotado en Huacho. Y al ver el desastre y el desorden imperantes en el ejército, Moldes intentó poner mano dura, porque era un tipo bastante recio, bastante duro, no le gustaba ser muy blando en las cosas, y eso le generó mucha apatía también de parte de sus soldados y de sus pares. Era severo al extremo y fue rechazado prácticamente por toda la oficialidad, porque no era una persona muy carismática y era muy frontal, muy directo, y todos se resistieron a su autoridad. Vos sabés que el Ejército del Norte nunca fue para nada dócil ni tampoco disciplinado, fue siempre tumultuoso y hubo que tener mucha muñeca para manejarlo bien, ¿no? Bueno, ante la amenaza de una inminente sublevación, entonces Pueyrredón, que era su amigo, se vio obligado a pedirle que renunciara, que solicitara la baja del ejército para evitar que lo poco que quedara del Ejército del Norte se terminara de amotinar en contra de Moldes. Y una vez que le piden la baja y le dan la baja a Moldes, ¿cómo sigue? Y más que nada, ¿cómo se involucra de nuevo con el Ejército del Norte, Juan? Bueno, cuando Pueyrredón deja la jefatura del Ejército del Norte arriba a Belgrano, Belgrano lo conocía a Moldes, muy probablemente entre 1809 y 1810, deben haber participado juntos en la Sociedad Secreta de los Siete, en algunas sociedades conspiradoras con las cuales se terminó con la gestión de Cisneros, y le tenía mucha simpatía, le gustaba también la impetuosidad de Moldes, le gustaba el rigor, le gustaba que fuera una persona que le gustara la disciplina y el orden, entonces eso seguramente le causó mucha buena impresión a Belgrano. Otra cosa que le impresionó también a Belgrano de Moldes fue su perfil europeo, había estado estudiando en Europa, en las universidades donde también estaba Belgrano en su momento. No coincidieron en la misma época, el general Paz dice que se conocieron en Europa, pero no es así, porque Moldes fue posterior a Belgrano en Europa, seguramente se habrán conocido en Buenos Aires. Y Belgrano lo tenía a su lado prácticamente como consejero desde el éxodo jujeño, a pesar de no tener ningún cargo efectivo en el Ejército del Norte porque había sido dado de baja, pero le tenía una consideración especial y se tomó el cuidado de no ponerlo al mando de ningún cuerpo para evitar algún tipo de sublevación en medio de la batalla. Más que nada por su temperamento. Claro, entonces, cuando Belgrano decide quedarse en Tucumán en septiembre de 1812 para enfrentar a los realistas, Moldes se presenta ante Belgrano, ¿sí?, poniéndose sus órdenes, y Belgrano lo toma quizás como un consejero, pero no lo pone al mando efectivo de tropa a raíz de lo que estamos hablando recién. El coronel Moldes no tenía mando, ni aún pertenecía al ejército, sea por patriotismo, sea por amistad que profesase entonces a la persona del general, quiso hallarse en la batalla sin tener lugar determinado. General José María Paz, Memorias Póstumas. Fíjate que durante la batalla aparentemente Moldes estuvo siempre al lado del general Belgrano, dando los consejos importantes que creía en cada caso. Moldes había presenciado cómo era la estrategia de los franceses, sobre todo peleando contra Napoleón en España. Y nos cuenta el general Paz que cuando él acudió a verlo, el general Belgrano, para entregarle un mensaje del barón de Holmberg, de quien era ayudante, el general estaba acompañado del coronel Moldes, dice también de sus ayudantes, y algunos pocos hombres más. O sea que siempre Moldes estuvo al lado de Belgrano durante la batalla. ¿Y no es que Moldes quien le pide la rendición y la capitulación a Tristán? Claro, pero vos fíjate que antes de eso ocurre un episodio interesante. Vos fíjate que al encontrarlos, el general Paz, que en ese entonces era teniente, aislados del resto del ejército, a Belgrano, Moldes y sus ayudantes, ellos no sabían qué había pasado con la batalla, cómo había terminado. Y en un momento determinado aparece un teniente de caballería que integraba el ala de Juan Ramón Balcarce, de la derecha, de los dragones, ¿sí?, y se llamaba don Juan Carreto, este teniente. Y Belgrano le pregunta, porque te imaginas, no sabían qué había pasado con la batalla. Le dice, ¿qué hay? ¿Qué sabe usted de la plaza? Es decir, ¿qué sabe usted de la ciudad de Tucumán? ¿Cómo quedó todo? Y lo que Carreto le responde que su unidad, que eran los dragones,
había vencido al enemigo que tenían enfrente, pero temía que los realistas habían ocupado de todas maneras la ciudad, porque evidentemente esta unidad se dedicó a saquear un poco y no había vuelto a la ciudad. Los que se habían quedado en la ciudad era la infantería y la artillería, pero Carreto no sabía. Y bueno, Moldes realmente estaba muy molesto con este Carreto y pensaba seguramente de modo completamente distinto. Y en ese momento lo agarra al general Belgrano y lo acusó a Carreto, en la cara de Carreto, fíjate vos, de que no, este tipo, este oficial, tiene miedo y es un cobarde, general, no le crea lo que dice. ¿Por qué dice eso, Juan? Bueno, vos fíjate que Carreto se sintió muy ofendido y negó tener miedo, diciéndole que tenía tanto honor como Moldes, y a lo que Moldes fíjate que le contestó: ¿cómo de tener honor un ratero como usted? ¿Y por qué lo llamaba ladrón? Bueno, vos fíjate que aparentemente, bueno, traía consigo y encima del caballo ropas, enseres y efectos que se habían saqueado del parque y de los bagajes de Pío Tristán. Claro, cuando llegaron hasta la ciudadela. Claro, entonces a Moldes le dio tanta indignación de verlo a este tipo que se dedicó a saquear cosas en vez de ponerse a combatir y que ni siquiera sabía cómo estaba la plaza, que lo ofendió así directamente delante del general Belgrano. Entonces, bueno, toda la ala derecha de Balcarce y hasta mismo la Madrid se habían dedicado a saquear las carretas realistas, una vez que pusieron en fuga a la caballería Tarija que tenían enfrente y que le estaba custodiando al parque de los realistas. Ahora bien, ante este insulto de Moldes, Carreto lo retó a duelo de inmediato porque se sintió muy ofendido que lo desautorizara así delante de Belgrano. Moldes, ¿te imaginas que ya tenía varios muertos encima y había batido en duelo también a un general francés? Claro. Ante este insulto, digamos, lo aceptó, digamos, el acto, duelo contra el Carreto. Bueno, cuando ambos se disponían ya a batirse en duelo, Belgrano aparentemente estaba atontado, estaba fuera de sí, estaba en trance, no se había dado cuenta de qué estaba pasando. Y estaban por matarse estos dos oficiales, y un poco atontado vino un oficial y lo hizo advertir de este hecho. Un oficial peruano, don Manuel Vera, ayudante del general Belgrano, le dijo: «Señor, aquellos hombres van desafiados». Como volviendo entonces en sí y como si recién se apercibiera lo que pasaba a su presencia, gritó: «Señores, ¿qué insubordinación es esta?». General José María Paz, Memorias Póstumas. Bueno, muchas de las circunstancias entonces ocurrieron entonces para interponerse en el medio y evitar que ambos duelistas, ambos contendientes, terminaran hiriéndose o matándose entre soldados del mismo bando. Ahora volviendo, Juan, al ámbito de la batalla, ¿qué pasó cuando se enteraron el resultado de la batalla del Campo de las Carreras? Bueno, después de que el general Paz vuelve de la plaza y le cuenta al general Belgrano de que la plaza estaba en poder de la infantería y de la artillería patriotas, ¿sí?, reagrupó a todos los dispersos que pudo, de caballería que estaban dando vueltas y merodeando por los alrededores, y desde el rincón, que era donde se encontraba en esos momentos, aproximadamente sobre la calle Jujuy, se dispuso a avanzar para tomar a Tristán entre dos fuegos, entre la infantería y la artillería que estaban en la plaza y la caballería con la cual estaba dispuesto a atacar la espalda de Tristán. Con la que volvía desde San Felipe. Exacto. Tristán, acordate que tenía su línea más o menos aproximadamente siguiendo la avenida Rosta, con la intención de invadir el centro de la ciudad. Sin embargo, a las pocas horas, Tristán emprendió la retirada. ¿Pero por qué? Bueno, prácticamente porque mandó al coronel Moldes a que intimara a Tristán la rendición, amenazándole con atacarlo por la espalda con la caballería que tenía. Y aparentemente con tanta arrogancia, con tanta petulancia fue este desafío que le arrojó Moldes a Tristán, que Tristán quedó un poco atontado y un poco temeroso de que realmente fuera así la cosa. Entonces decidió levantar campamento y emprender su retirada hacia Salta. Hicimos en el día algunos movimientos de puro aparato y a las 2 de la tarde se despachó un parlamentario para intimar rendición al ejército real, que era lo mismo que Tristán había hecho la tarde antes con la plaza. El coronel Moldes fue el que tuvo esta comisión y creo que no pudo ser más acertada la elección, tanto por la arrogancia de su carácter, cuanto porque era un oficial que había servido en Europa y probablemente conocido de Tristán. La contestación fue que las armas del rey no se rendían, y ya no se pensó sino en acordar hostilidades más serias. General José María Paz,
Memorias Póstumas. Y bueno, tan agradecido estuvo Belgrano el desempeño de Moldes como consejero a su lado, que vos fíjate que en el parte de batalla que libró y emitió hacia el gobierno de Buenos Aires, alabó notablemente este desempeño de Moldes. La verdad, Juan, que interesantísimo todo lo que me comentaste sobre estos tres personajes muy importantes de la batalla de Tucumán. Agradezco que te hagas. Un gusto enorme. Ya dije a vuestra excelencia, en mi parte del 26, que desde el último individuo del ejército hasta el de mayor graduación se han comportado con el mayor honor y valor. Pero debo recomendar muy particularmente al coronel don Josef Moldes, que me ha acompañado en todo, me ha ayudado y manifestado un ánimo heroico y el deseo de salvar la patria. General Manuel Belgrano, parte de la batalla de Tucumán, 29 de septiembre de 1812. Dicen que no me quieres, pero ese no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi bien, sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar.